¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado, que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una pequeña meditación. En realidad esto surge de un comentario que me hizo la hermana Mine hace un tiempito sobre una de las tribus de Israel. Y yo tenía en mis anotaciones, ahí en mis notas para futuros temas, pero justo ayer otro hermano me preguntó exactamente lo mismo. Entonces cuando yo lo recibo así un par de veces, 2 o 3 veces, recibo el mismo tema, veo que viene de parte de Dios, ¿no? Y que tiene alguna enseñanza, alguna lección para nosotros. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las 12 tribus de Israel y en particular de la tribu de Dan. Y lo vamos a ver para sacar dos lecciones importantes, ¿sí? Este tema surge del libro de Apocalipsis, si quieren ir buscando Apocalipsis capítulo 7. Esto surge del libro de Apocalipsis porque ustedes saben que el libro de Apocalipsis es el broche de la Biblia, es digamos lo que conjuga todo lo que la Biblia desde el Génesis, pasando por todos los profetas y pasando por el Nuevo Testamento, viene diciendo. O sea, el libro de Apocalipsis es como el resumen que abarca todos los símbolos, todas las expresiones, todas las cosas importantes de la Biblia. Y nadie puede leer el Apocalipsis sin haber leído el resto de la Biblia. Es decir, el que lee el Apocalipsis sin leer el Antiguo Testamento no va a entender nada. El que lee el Apocalipsis sin leer el Nuevo Testamento no va a entender nada. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro que solamente es accesible a aquellos que hayan leído el resto, lo primero, ¿sí? Por eso es que ustedes van a ver 20.000 teorías sobre la marca de la bestia. Van a escuchar 20.000 teorías sobre el anticristo. ¿Por qué? Porque la gente lee el Apocalipsis sin leer el resto de la Biblia y no entiende sus expresiones, no entiende los símbolos que están expresados allí. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al versículo 8, hay una enumeración de las 12 tribus de Israel. Y de acá es de donde surge este tema importante de las 12 tribus y en particular de la tribu de Dan. Vamos a leerlo. Les dejo como una nota, simplemente como una anotación para aquellos que les interesa. Lean estos versículos, si tienen la posibilidad en algún momento, de la versión 1909. ¿Por qué? Porque la versión 1909 de la Reina Valera vierte estos pasajes de otra manera, de una manera distinta, con una palabra distinta que conecta Apocalipsis 7 con otros versículos del Antiguo Testamento. En vez de hablar de los 144.000 sellados, como dice la versión Reina Valera 60, habla de los 144.000 señalados. Así dice la 1909. Eso es muy importante, ¿sí? Porque ustedes van a decir, bueno, pero señal y sello son sinónimos. Sí, son sinónimos. Pero si yo digo sellos en Apocalipsis y la señal de Dios en el Antiguo Testamento está con la palabra señal, esta es mi señal entre mí y vosotros para siempre, así dice Dios en el Antiguo Testamento del sábado. Yo les di mi sábado para que sean por señal entre mí y vosotros para siempre. Si ustedes van a Apocalipsis y en vez de decir 144.000 señalados, leen 144.000 sellados, se desconecta el tema, ¿sí? Por eso está bueno leer Apocalipsis, no es el tema de hoy, pero está bueno leer Apocalipsis 7 de la versión 1909 porque conecta con el sello de Dios del Antiguo Testamento de manera bien clara. Pero bueno, en el 7, capítulo 7, versos 4 al versículo 8, dice así: oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y acá va a involucrar todas las tribus. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Cuando Apocalipsis presenta estos 144.000, que obviamente el tema del número y de la literalidad del número no vamos a entrar hoy, para algunos es un número simbólico, para otros es un número literal,
A mi forma de ver, no hay ningún problema de que sea un número literal, porque no está hablando de la cantidad de los redimidos en la historia de la humanidad, sino que está hablando de la última generación que va a permanecer en pie cuando Cristo venga. Es decir, ni siquiera está hablando de mártires que vayan a morir por Cristo antes de la venida de Cristo. Está hablando de los que van a permanecer en pie. ¿Cómo sabemos esto? Porque Apocalipsis capítulo 6 termina hablando de la segunda venida de Cristo, los últimos versículos, y que los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes, van a pedir a las montañas que caigan sobre ellos y que los oculte del rostro que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y ellos hacen una pregunta: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá permanecer en pie? Esa es la pregunta que hacen los impíos, ¿no? ¿Quién va a permanecer en pie en el día de su ira? Y la respuesta está en el capítulo 7. Los 144.000 son los que van a permanecer en pie cuando Cristo venga. Es decir, van a poder enfrentar la venida de Cristo y ver la venida de Cristo sin haber pasado por la muerte, ¿sí? Muchos otros redimidos van a haber muerto antes de la venida de Cristo. Nosotros no sabemos si vamos a estar vivos cuando Cristo venga. Podemos ir al descanso. Entonces, estos 144.000 no habla del número de salvados. Habla del número de redimidos que van a permanecer de pie cuando Cristo venga. Como el apóstol Pablo dice, ¿no? Que cuando Cristo venga, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Algunos van a estar vivos cuando Cristo venga y otros van a resucitar cuando Cristo venga, la gran mayoría, ¿sí? Entonces, el número no necesariamente tiene que ser simbólico, porque no está hablando de la totalidad de los redimidos. Puede ser literal el número de los 144.000. Pero ¿dónde viene la cuestión? Es que estas 12 tribus no son las mismas 12 tribus que aparecen en el Antiguo Testamento. Cualquiera que lea superficialmente esto puede llegar a la conclusión de que hay un error, de que el escritor bíblico dice, bueno, voy a poner las 12 tribus, y en vez de poner la tribu de Dan, que es una de las 12 tribus de los hijos de Israel, uno de los 12 hijos de Israel, en vez de poner la tribu de Dan, el escritor se equivocó y puso la tribu de Manasés, que no es uno de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? O bueno, la gran mayoría probablemente haya leído esto y ni se haya dado cuenta de esa diferencia. Pero los que se hayan dado cuenta de esa diferencia pueden llegar a diferentes conclusiones. O que hubo un error, que es una de las tantas contradicciones bíblicas. Hay mucha gente que piensa que la Biblia tiene muchísimas contradicciones, pero en realidad no son contradicciones. En el caso de los evangelios puede haber diferentes puntos de vista, diferentes testimonios sobre el mismo hecho, con diferencias minúsculas, pero con el sentido, con lo importante de la historia de manera correcta. Pero después hay muchos casos en que nosotros podemos llegar a considerar contradicciones lo que en la Biblia en realidad es un mensaje para nosotros. Y este es el caso de Apocalipsis 7. No es por error que no aparece la tribu de Dan en Apocalipsis capítulo 7 como una de las 12 tribus de Israel, y no es por error que aparece en su lugar la tribu de Manasés, ¿sí? ¿Que quién era Manasés? Manasés es uno de los hijos de José, ¿sí? José, cuando estuvo en Egipto, tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, ¿sí? Y uno de estos dos hijos, Manasés, que era el mayor, parece ocupar el lugar que dejó vacante la tribu de Dan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, uno de los textos que pueden anotar o lo pueden buscar si quieren, aparece una bendición sobre las 12 tribus de Israel en Génesis 49. Pueden leer todo el capítulo, pero yo solamente me voy a detener en el versículo 16. Génesis 49, versículo 16, se menciona a la tribu de Dan, o sea que aparece como parte de las 12 tribus en el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento aparece Dan como una de las 12 tribus, pero en Apocalipsis no. En Apocalipsis no aparece. Y esto tiene que llamar nuestra atención, esto tiene que tener un mensaje, ¿no? Cuando me comentaba Mine sobre esto, obviamente era un llamado de atención, ¿no? Entonces, ese llamado de atención tiene un mensaje por detrás, una enseñanza y una lección para nosotros. En Génesis 49, 16, la bendición que se da a la tribu de Dan es la siguiente. Dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Esta es la bendición
de Jacob a uno de sus hijos. Y es importante la primera expresión porque dice Dan juzgará a su pueblo, porque la palabra Dan significa juez, ¿sí? El libro de Daniel, ¿sí?, que tiene el nombre del profeta, significa Dios es el juez. Dan es juez, Él es Dios. Entonces, el libro de Daniel es el libro del juicio, ¿sí? En el capítulo 7 del libro de Daniel aparece el juez que se sienta y los libros son abiertos. En el capítulo 8 aparece la purificación del santuario, ¿sí? En el capítulo 9 aparece el tiempo de gracia para el pueblo judío, las 70 semanas, y el juicio que iba a caer sobre Jerusalén. O sea, el libro de Daniel es el libro del juicio, ¿sí? Y la tribu de Dan llevaba ese nombre porque tiene que ver con la justicia, con el juicio. Y fíjense la expresión, Dan juzgará a su pueblo. Esto nos pone la atención, nos pone la lupa sobre el juicio de Dios a su pueblo. De que Dios, el juicio lo comienza por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. De que Dios no le da lo mismo lo que haga a su pueblo, de que Dios va a juzgar a su pueblo, ¿sí? De que las cosas no van a quedar así nomás. No es que, como se suele decir muchas veces en la iglesia, ¿no? No, la iglesia es la iglesia de Dios. Haga lo que haga, Dios la va a acompañar. No es así. Dios va a juzgar a su pueblo. Va a ser pesado en balanza. Y si es hallado falto, va a sufrir las consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Con el caso de Dan. Pero bueno, ese es el significado de su nombre. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y el versículo 17 dice, fíjense el cambio ahora. El cambio de símbolo. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Esta es la bendición de Jacob sobre Dan. A cada una de las tribus se lo compara a veces con un animal o con un guerrero o con un arma, ¿sí? O sea, evidentemente en la mente de Jacob es una bendición para su hijo. Es simplemente una bendición. Pero como Jacob era un profeta, y las palabras del profeta a veces trascienden el propio entendimiento del profeta. Ustedes recuerden a Daniel. Daniel en el capítulo 12 no entiende la visión que él mismo escribió y Dios le dice, tranquilo Daniel, vos vas a morir, te vas a levantar en el tiempo final y vas a recibir tu heredad. O sea, Dios le dice así a Daniel. Daniel no comprendió plenamente el significado de sus palabras. Yo creo que Jacob tampoco entendió plenamente el significado de sus palabras, porque si bien él quiere destacar la virtud de un animal, como es el caso de la serpiente, que puede hacer caer a un jinete, evidentemente estas palabras tienen un significado profético en cuanto al comportamiento de la tribu de Dan, ¿sí? Y de cómo ellos cayeron de la gracia de Dios, cayeron de la presencia de Dios por su propio pecado. Y después tenemos otra aparición de las 12 tribus de Israel, que la pueden leer también en el capítulo 33 de Deuteronomio, el capítulo completo, pero esta es una bendición de Moisés hacia las 12 tribus de Israel. Nuevamente en estas 12 tribus sigue apareciendo la tribu de Dan, o sea que es parte de las 12 tribus de Israel, pero evidentemente dentro de su nombre, dentro de las bendiciones y dentro de todos estos símbolos bíblicos, hay un mensaje de que el hecho de pertenecer a las tribus de Israel no garantiza la permanencia dentro del pueblo de Dios. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos, ¿sí? No es nuestro linaje, no es nuestra historia, no son nuestras credenciales, no es nada de eso, es permanecer en Cristo. Ningún alto llamamiento que hayamos recibido en el pasado, ninguna experiencia espiritual pasada garantiza que nosotros seamos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Dan es el ejemplo de eso. En Deuteronomio capítulo 33 aparece nuevamente una bendición sobre las 12 tribus de Israel, pero en este caso se menciona a Dan de esta manera. Dan, Moisés le dijo a Dan de la siguiente manera: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Nuevamente se lo compara con un animal,
No voy a entrar, digamos, en cuanto al significado. Sabemos que también Satanás es representado por un león, pero también Cristo es representado como un león en diferentes contextos, obviamente, así que no voy a entrar en ese significado que es un poco ambiguo en este sentido, no como en el anterior que se menciona la serpiente, ¿sí? Pero lo importante de Deuteronomio 33 y de Génesis 49 es que son las bendiciones sobre las 12 tribus de Israel cuando todavía pertenecía Dan a esas 12 tribus. O sea, Dan pertenecía al pueblo de Dios mientras siguiera a Dios en obediencia a sus mandamientos y a sus leyes. Pero ¿cuál fue el pecado de Dan? ¿Qué fue lo que pasó con Dan que hiciera que en el Nuevo Testamento ya no sea considerado más una de las 12 tribus de Israel? Y esta es la primera lección objetiva que tenemos en esta historia. ¿Cuál es el pecado de Dan? Esto lo pueden encontrar en Jueces. Yo voy a leer solamente algunos versículos porque habría que leer 2 capítulos completos, que no lo vamos a leer ahora, pero ustedes lo pueden leer tranquilamente después, en Jueces capítulo 17 y el capítulo 18. ¿Sí? Esta es una época en la cual el pueblo de Israel estaba absolutamente desorganizado, ¿sí? Y ni siquiera estaban del todo repartidas las tierras de Canaán entre las 12 tribus de Israel. Y de hecho es justamente la falta de un territorio para la tribu de Dan lo que motiva a esta tribu a empezar a buscar por sí mismo la heredad, o sea, la promesa que Dios le había dado de que iban a recibir su tierra. Esto está en Jueces 17, vamos a leer los primeros versículos del 1 al 6 del capítulo 17, después vamos a leer unos versículos del capítulo 18, pero yo voy a ir contando más o menos la historia. Esta es una época en que el pueblo de Israel no tenía reyes, cada uno hacía lo que bien le parecía, el sistema, digamos, de sacrificios y ofrendas estaba absolutamente deteriorado. Es el momento en el cual el templo todavía estaba en Silo. Ustedes recuerden la historia del templo en Silo con Samuel, ¿sí? Con un sacerdocio totalmente corrupto, ¿sí? En la época en que Samuel fue criado en el templo con el sacerdote Elí, ¿sí? Y en este tiempo, en este momento, la historia comienza en Jueces capítulo 17 versículo 1 al 6, que dice que había un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtado, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, aquí dinero está en mi poder, yo lo tomé. Fíjense, estamos hablando de que esto comienza con la historia de un hurto de un hijo hacia una madre. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Fíjense qué interesante. Estaba tan corrompida la religión, ¿sí?, que muchos israelitas adoraban a Jehová con imágenes de talla, ¿sí?, con imágenes de fundición, ¿sí?, imágenes de talla e imágenes de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó a su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Este Micaías tiene estas imágenes que representan a Dios, la imagen de talla y la imagen de fundición. Son diferentes tipos de imágenes, algunas más grandes que otras, ¿sí? Y él los tenía en su casa para representar a Dios, y había establecido una especie de sacerdocio inclusive, ¿sí? Entonces dice: y este hombre Micaías tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, ¿qué es un efod? Un efod es una vestimenta sacerdotal, y él mismo instituyó sacerdotes. Después le cayó ahí a la casa a un levita que no tenía dónde vivir, y le dijo: vení a mi casa que te voy a hacer sacerdote, te voy a pagar un sueldo. Y bueno, este sacerdote, este levita, quedó como administrador de esa casa de dioses. Usaba el efod, que era una vestidura sacerdotal, una vestidura de autoridad, y tenía, dice, terafines. ¿Qué son los terafines? Son estatuas, son imágenes, ¿sí? Son estas imágenes de fundición o de talla, ¿sí? Entonces este hombre, un miembro del pueblo de Israel, tenía
una casa con ídolos y tenía un sacerdote falso que él mismo había instituido, pero ellos decían servir a Jehová. La historia cuenta que los miembros de la tribu de Dan no tenían un territorio, hacen una incursión a un lugar que todavía estaba ocupado por los cananeos. Ellos ven que pueden conquistar ese lugar y lo primero que hacen es llegar a la casa de este Micaías a consultar a estos dioses falsos, a estos ídolos, ¿sí? Y a este sacerdote que había sido instituido. Y en Jueces capítulo 18 versículo 27 hay una serie de idas y venidas ahí y de diálogos y cosas así, pero yo lo voy a resumir un poco la historia. La cosa es que estos miembros de la tribu de Dan se llevan a esta gente que tenían estos ídolos, estas imágenes y este sacerdocio falso, y lo establecen como, digamos, el centro de adoración en su nuevo territorio conquistado. Pero vamos a leerlo, esto está en Jueces capítulo 18 versículo 27. Vamos a leer del 27 al 30. Dice: ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad, habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos imagen de talla, la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Fíjense qué interesante. Para ponerlo en términos sencillos, desde que Dan tomó la tierra que recibió de parte de Dios por heredad, que lo tomó obviamente por su propia fuerza, desde que se estableció en su territorio hasta que fueron llevados cautivos, hasta que se fueron a la cautividad, ¿sí?, por parte de los asirios, los babilonios, de todo el momento en que ellos habitaron en la tierra de Canaán, ellos fueron un pueblo idólatra. Ellos adoraron a las imágenes que había hecho este hombre y tuvieron un sacerdocio falso, ¿sí? O sea, ellos abandonaron al Dios de Israel. Por más que ellos le llamaban Jehová, por más que ellos le llamaban el Dios de Israel, por más que ellos creían tener un sacerdocio conforme a las leyes levíticas, ellos habían abandonado la fe, se habían engañado a sí mismos, haciendo imágenes. Y esto es algo muy importante porque nosotros podemos llegar a caer en la misma cosa. Por más israelitas que seamos, por más que seamos de las 12 tribus de Israel, podemos llegar a poner nuestra confianza en imágenes, en esculturas, en un sacerdocio falso, desviar nuestra vista de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ¿sí?, de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, y poner nuestra vista en cualquier otra imagen. Esta idolatría es mencionada por Zacarías en capítulo 10, versículo 1, hablando acerca justamente de la idolatría del pueblo de Israel. Dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Versículo 2, porque los terafines han dado vanos oráculos. ¿Qué son los terafines? Estas imágenes que habían hecho, a las cuales los miembros de la tribu de Dan habían consultado si tenían que ir a la guerra o no para tomar la tierra. Y este sacerdote le dijo: sí, vayan, que Jehová está con ustedes. ¿Sí? Ellos consultaban a estas imágenes. Dice: los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. O sea, todos los que habían puesto su vista en estas imágenes, en estos ídolos, andaban como ovejas sin pastor. Oseas capítulo 3, versículo 1 al versículo 5 también habla acerca de esta idolatría que era practicada por muchos israelitas, que tenían en sus casas como cosa natural, como cosa normal. Varias veces son mencionados estos ídolos en la Biblia. Pero vamos a leer Oseas capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas.
La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Escuchen esto, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. O sea, Dios iba a despojarlos de sus ídolos, iba a despojarlos de todas las cosas en las cuales ellos habían puesto su confianza. Ellos habían puesto su confianza en el rey, como si fuera un representante de Dios, que no lo era. Los reyes fueron los responsables de la más grande apostasía de Israel, ¿sí? En los príncipes, en los sacrificios mismos que representaban a Cristo, ¿sí? En vez de poner su vista en Cristo, habían puesto su vista en el propio sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Las vestiduras sacerdotales y las imágenes que intentaban representar a Dios eran vanas, ¿sí? Y Dios había decidido quitarlos, ¿sí? Para que ellos pudieran poner sus ojos en el Dios invisible. Entonces, ¿cuál es la primera lección que nosotros tenemos de esta historia, ¿sí? De la ausencia de la tribu de Dan entre los 144.000 sellados? Por su pecado, por su idolatría, por haber desviado sus ojos del único Dios, de sus leyes, de sus mandamientos, no importa que sea uno de los hijos de Israel. No importa que recibiera la bendición de Jacob, la bendición de Moisés, no importa eso. No importa cuán alto y sagrado haya sido su llamado en el pasado, ellos no formaron parte del pueblo de Dios en los últimos días de los 144.000 porque abandonaron al Dios de Israel y siguieron a los ídolos. La primera lección la quiero resumir con una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Evento de los Últimos Días, página 53, versículos 3 y 4, que dice lo siguiente, hablando acerca justamente de estas lecciones del pueblo de Israel, ¿no? Dice, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra, ¿sí? Después podemos ver que en realidad hubo un remanente de los judíos, ¿no? Hubo un pequeño residuo que aceptó el reino, ¿no? Que fueron los apóstoles y todos aquellos creyentes judíos que aceptaron a Cristo, pero en su gran mayoría el pueblo judío, o sea, en líneas generales la nación judía rechazó a Cristo y Dios dice que llamó a otros para dar ese mensaje. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Nosotros somos adventistas, somos cristianos, somos protestantes, tenemos un alto llamado, no importa qué iglesia sea, ¿sí? No importa nuestra historia pasada, no importa nuestra experiencia pasada. Si nosotros no somos fieles, Dios no puede trabajar con nosotros. Dios va a buscar a otra persona para que haga su obra, ¿sí? Dios juzgará a su pueblo. Eso significa el nombre de Dan. Dios juzgará a su pueblo. Dios lo va a pesar en balanza. Entonces dice Elena G. White, otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos, o sea, los que son escogidos, no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos motivo de ignominia. O sea, Dios siempre obra con el mismo principio. Dios llama a un pueblo, si ellos son fieles, Dios hace su obra por medio de ese pueblo, pero si ese pueblo se desvía, no importa lo que haya pasado en tiempos anteriores, o sea, si ese pueblo se desvía, Dios lo reprende, Dios lo humilla, y si ese pueblo no obedece, Dios busca a otra persona que cumpla su propósito. El ejemplo de lo que pasó con la tribu de Dan, ¿sí?, es evidente para nosotros. Esa ausencia que parece una contradicción en el libro de Apocalipsis, no hay ninguna contradicción, es un mensaje para su pueblo, para su iglesia, de que Dios juzgará a su pueblo. Ahora, ¿qué pasa con Manasés? Porque siguen siendo
12 tribus en Apocalipsis 7. Aparece ahí, en lugar de Dan, aparece la tribu de Manasés, que mencionamos que es hijo de José. Vamos a leerlo en Génesis 48, versículo 1 al 6, el primer texto. Le podemos leer la segunda parte ahí mismo. Génesis 48, del 1 al 6, menciona cuando, a punto de morir Jacob, su hijo José, que era gobernador de Egipto, lleva a sus hijos que tuvo con una egipcia, ¿sí? Y acá vemos el tema de la sangre, el tema de la pureza racial no existe en la Biblia. No existe ninguna pureza de nada. Todos somos mezcla de todo, y los judíos más puros que pueden existir son mezcla con 20.000 naciones, ¿sí? Manasés, Efraín y Manasés son mezcla de egipcio, ¿sí?, con israelita. Y así tenemos 20.000 mezclas. En la genealogía de Cristo aparece Rahab, la ramera de Jericó. En la genealogía de Cristo aparece Ruth la moabita. Jesús tenía una mezcla en su sangre, ¿sí? Esto es importante para aquellos que todavía piensan de que ser miembro de Israel tiene algo que ver con el ADN o con la sangre. En absoluto. Ser miembro de Israel es estar conectado a Cristo. Eso es ser miembro de Israel. Por eso Dan, aunque tenía la sangre de Jacob, hoy no es parte de Israel, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Esto está en Génesis 48, versículo 1 al 6. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son. Escuchen estas palabras de Jacob: míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué le está diciendo Jacob a José? O sea, fíjense, esto es profético, porque Jacob en su bendición bendice a la tribu de Dan, no bendice a la tribu de Manasés. Pero acá está diciendo que Efraín y Manasés van a ser suyos como lo son Rubén y Simeón. Jacob los involucra a los hijos de José con la misma estatura, ¿sí?, con la misma jerarquía que tienen los otros 12. Esto es muy interesante. Dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. O sea, los hijos que estaban después de Efraín y Manasés son de José, son los hijos de José. Pero ahora Efraín y Manasés son hijos de Jacob, ¿sí? Dice: por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, Jacob de manera profética está viendo a Efraín y Manasés, no solamente a Manasés, pero Manasés es el mayor de los dos, ¿sí? Manasés es el primogénito por edad, pero Efraín tiene una mayor importancia, ¿sí?, como ha pasado con varios de los patriarcas, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito en edad, pero Jacob fue primogénito espiritualmente, porque tenía una preeminencia espiritual, ¿sí? Y así ha pasado con varios, ¿no?, de los patriarcas, de que no siempre el que nacía primero tenía la importancia espiritual. En este caso, Efraín y Manasés van a formar parte de las 12 tribus de Israel, obviamente representados por Manasés, que es el mayor. Por eso Manasés aparece en las 12 tribus en Apocalipsis. Pero vamos a ver cómo sigue la cuestión, porque en el versículo 8, cuando aparece la bendición, dice: vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Qué importante, hermanos, ser agradecidos a Dios, ¿no?
Jacob es un hombre tan sufrido, ¿no? Había sufrido tanto en su vida. La muerte de su hijo José, entre comillas, la muerte que él pensó durante años que estaba muerto. Él sufrió mucho y sin embargo agradece a Dios en estos últimos momentos de que no solamente le permitió ver el rostro de su hijo, sino también a sus nietos. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda. O sea, José los acomodó en conforme a la edad. A la derecha de Jacob estaba Manasés, a la izquierda de Jacob estaba Efraín. Dice que los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. O sea, cruzó su mano. Su mano derecha, en vez de ponerla sobre la cabeza de Manasés, que estaba enfrente suyo, la cruzó hacia Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. O sea, en ellos dos, en los dos jóvenes, va a estar perpetuado el nombre de Jacob. Ellos dos ahora forman parte de una de las tribus de Israel. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo. O sea, hablando de Manasés, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y escuchen esta frase, y esta es la frase clave, no solamente hablando de Manasés, sino también de Efraín, su hermano, que iba a ser superior en pueblo, y su descendencia formará, la descendencia de Efraín, formará multitud de naciones. Multitud de naciones. Esa frase es la que hay que marcar. La descendencia de Efraín, que ahora formaba parte de una de las tribus de Israel, iba a formar multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y a Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. Efraín y Manasés, los hijos de José, son adoptados por Jacob como una de las tribus de Israel. Ellos dos mecerán como Rubén o como Simeón, como una de las tribus de Israel. Y esto lo podemos ver cumplido en el libro de Apocalipsis. Manasés no aparece ahí por casualidad o por un error del escritor, porque se confundieron los nombres. No, Dan no aparece por su apostasía, y Manasés aparece como primogénito. Fíjense que si bien Efraín era más importante para Jacob y puso su mano derecha, no quita de que Manasés era el primogénito. Y Manasés aparece en el libro de Apocalipsis, representando a los dos, a Efraín y Manasés, de los cuales iba a surgir una multitud de naciones. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Esta misma expresión aparece en el Nuevo Testamento, lamentablemente no con el mismo lenguaje, pero vamos a ver que es la misma expresión, y la vamos a ver en Romanos capítulo 11, porque acá viene la segunda lección objetiva de esta historia de las 12 tribus de Israel. Esta misma expresión multitud de naciones aparece con un lenguaje ligeramente distinto, pero por lo menos identificable para todos aquellos que estén buscando la verdad. No son las mismas palabras, van a ver ustedes que no son las mismas palabras, pero dicen exactamente lo mismo. Romanos capítulo 11, versículo 1, justamente el apóstol Pablo disertando acerca de la apostasía del pueblo de Israel, ¿sí? De que no apostató totalmente, sino que quedó un remanente, quedó un residuo, de que es el mismo pacto que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento, ese mismo pacto, que es el nuevo pacto, que es el que Dios hizo con el hombre, es el mismo pacto el que a través de aquellos que aceptaron a Cristo continúa, pero ahora con la añadidura
de los gentiles que acepten el mensaje. Vamos a leerlo en Romanos 11, versículo 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres, que no han doblado las rodillas ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, no está refiriendo a la nación judía, no está refiriendo a la gran mayoría del pueblo, está refiriendo al remanente que no dobló su rodilla ante Baal, al pequeño grupito que aceptó al Mesías, a los que no murieron en la destrucción de Jerusalén y que no fueron esparcidos, sino que salieron por la advertencia de Cristo de que huyan a los montes, a los que aceptaron al Mesías. Ese es el remanente, esa es la continuidad de Israel. La continuidad de Israel no es el Estado de Israel actual, ni son los judíos actuales. La continuidad de Israel son aquellos que aceptaron a Cristo, ¿sí? Entonces dice, y si por gracia, versículo 6, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, explicando, ¿no?, de que este remanente que aceptó a Cristo recibió la salvación por gracia, ¿sí? Ahora, fíjense en el versículo 25 al versículo 32, hablando el apóstol Pablo acerca de la apostasía de la mayoría de los judíos, cómo esta apostasía de la mayoría de los judíos hizo que, ustedes recuerdan la historia, ¿no? Los judíos apostataron, la gran mayoría, rechazaron a Cristo y rechazaron a quién también, a todos los seguidores de Cristo. Hubo una gran persecución contra los cristianos, ¿sí? Esto fue en el año 34 de la era cristiana, al final de las 70 semanas, y esta gran persecución, ¿qué hizo con los seguidores de Cristo? Los dispersó y los mandó a los gentiles por la fuerza. O sea, los cristianos dejaron de predicarle al pueblo judío obligatoriamente. Fueron enviados directamente a los gentiles. Comenzó el evangelio a los gentiles de manera más directa. Siempre hubo excepciones, ¿no? Los griegos que vinieron a ver a Cristo, ¿sí? Bueno, hubieron siempre los romanos que aceptaron el mensaje también, pero en el año 34 la gran persecución por causa del rechazo del pueblo judío precipitó el evangelio a los gentiles, ¿sí? Y ahora fíjense lo que va a decir, argumentando sobre esta aceptación de parte de los gentiles, el apóstol Pablo va a usar la misma expresión que fue una promesa para Efraín y Manasés en el Antiguo Testamento, la va a usar ahora en el Nuevo Testamento, hablando de que se está cumpliendo con los gentiles que aceptan a Cristo. Fíjense en el versículo 25, dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta frase, la plenitud de los gentiles, es exactamente la misma frase de la multitud de las naciones que aparece en Génesis capítulo 48, versículo 19. Génesis 48, 19, que menciona la multitud de las naciones que iban a ser descendientes de Efraín y Manasés, que ahora iban a ser parte del pueblo de Israel, es la misma frase que aparece en Romanos 11, 25, la plenitud de los gentiles que tienen que entrar al pueblo de Israel. Tienen que entrar. El endurecimiento del pueblo judío precipitó la entrada de muchos gentiles que aceptaron el mensaje. Esos gentiles que aceptaron el mensaje, ¿por qué puerta de las 12 tribus de Israel van a entrar en la Santa Jerusalén? Por la puerta de Manasés. Son parte del pueblo de Israel como descendientes espirituales de Efraín y Manasés, que ahora son parte de los 144.000 sellados. No hay diferencia para Dios entre judíos y gentiles. Todos los gentiles que aceptan forman parte de esa puerta. Dice el versículo 26,
Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No es que Dios haya obligado a las personas a ser desobedientes, sino que todos, por su libre elección, han sido desobedientes en un momento, y todos han de necesitar misericordia. Tanto judíos como gentiles estaban en los planes de Dios, estaban en la mente de Dios para ser parte del pueblo de Israel en este tiempo final, ¿sí? ¿Y cuál es la lección práctica, la lección objetiva de esta aparición de Manasés dentro de los 144.000? De que Dios ya sabía desde el principio, ¿sí?, que su pueblo iba a estar formado por una gran multitud de naciones, ¿sí?, la plenitud de los gentiles que aparece en Romanos 11. Y quiero resumir esta lección en una cita también de Elena G. de White, que está en Exaltemos a Jesús, página 94, párrafo 3, Exaltada a Jesús, creo que es el devocional, perdón, y dice lo siguiente, hablando acerca de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Dice: como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia mientras moraba entre los hombres. Cristo estuvo sobre el monte de las Olivas contemplando a Jerusalén con corazón anhelante. Los huertos y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágrimas. En sus riscos habían repercutido los triunfantes clamores de la multitud que le proclamaba rey. En su ladera habían hallado un hogar con Lázaro en Betania. En el huerto de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y agonizado solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo. En su cumbre se asentarán sus pies cuando vuelva. Y ahora, hablando de la segunda venida de Cristo, dice: no como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey, estará sobre el monte de las Olivas, mientras que los aleluyas hebreos se mezclen con los hosanas gentiles, y las voces de las grandes huestes de los redimidos hagan resonar esta aclamación: coronadle Señor de todos. La sierva del Señor dice que en su segunda venida se van a mezclar dos exclamaciones distintas. Una van a ser los aleluyas hebreos y otra van a ser los hosanas gentiles. Qué interesante esta expresión. O sea, el pueblo de Israel, los hebreos y los gentiles que hayan aceptado al Señor van a estar adorando al unísono. Y esta unidad, ¿sí?, de Israel con los gentiles, profetizada en el Antiguo Testamento, ratificada por el apóstol Pablo, se hace patente en Apocalipsis capítulo 7 con los 144.000. Dos lecciones objetivas que tenemos en esta historia de las 12 tribus. Primero, Dios juzgará a su pueblo. No importa que hayamos sido Israel en el pasado, eso no garantiza de que lo seamos en el futuro. Y que el pueblo de Dios no es exclusivista, sino que dentro del pueblo de Dios son llamados los gentiles a formar parte de esa comunión con Dios. Así que bueno, esto es lo que puedo compartir con ustedes acerca de las 12 tribus de Israel, de los 144.000 sellados, y en particular sobre la faltante de la tribu de Dan y la aparición de la tribu de Manasés como cumplimiento de esta promesa de que la multitud de los gentiles o la multitud de las naciones iban a formar parte del pueblo de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.